Nuevamente en una nueva sesión del Seminario Permanente de Métodos Cualitativos, ¿ya? Que en esta ocasión estamos, como hemos estado este año funcionando principalmente en línea, ¿ya? Tenemos hoy día el agrado de contar con Joel Stillerman, que está de visita aquí en nuestro país haciendo trabajo de campo y que se ofreció a estar en esta sesión del mes de junio, ¿ya? Eh, Joel llegó a nosotros también a partir de Nicolás Soma, profesor del Instituto de Sociología, quien en esta ocasión también hoy día va a ser parte del maestro de ceremonia de la presentación. Así que agradecerle a Joel y le doy la palabra a Nicolás, que va a ser nuestro maestro de ceremonia. Hola, bueno, gracias Claudia y hola a todo el mundo y en especial, bueno, a Joel que, que va a presentarnos su investigación sobre el populismo punitivo, pero antes quiero hacer una pequeña presentación del Joel para quienes no lo conozcan. Eh, Él es profesor de sociología de la Grand Valley State University de Michigan y también enseñó en la Universidad de Arizona, la PUC, nuestra, sobre todo en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en la Universidad Diego Portales, de la cual entiendo que fue director de sociología hace unos cuantos años, y de la Universidad Central de Chile. Es autor de Identity Investments, Middle Class Responses to Precarious Privilege in Neoliberal Chile, que fue publicado en el 2023 por la editorial de la Universidad de Stanford. Y en el 2015 publicó el libro The Sociology of Consumption, a Global Approach, por Polity Press. Y además en el 2012 coeditó por Catalonia, ¿qué significa el trabajo hoy, continuidad y cambio en una sociedad global? Sus publicaciones sobre activismo laboral, ciudades, cultura del consumo y clases medias en Chile y América Latina aparecieron en una multiplicidad de revistas, por ejemplo, Poetics, Latin American Politics and Society, Journal of Consumer Culture, Journal of Contemporary Ethnography, Political Power and Social Theory, entre varias otras revistas de alto impacto y también en varios volúmenes editados. Ha obtenido diversos premios, por ejemplo, tres premios Fulbright, y en el año pasado su libro sobre Identity Investments recibió el premio de la sección de consumidores y consumo de la American Sociological Association y también recibió en el 2022 el Charles Colton Cooley Award for Distinguished Scholarship in Sociology de su universidad. Y además, para terminar, Joel es el editor asociado del área de sociología de la Latin American Research Review, así que es un tremendo invitado que tenemos y sin más, bueno, te agradezco, Joel, y te doy la palabra. Muchas gracias, Nicolás, por este espacio, por la invitación a Claudia al instituto. Es un agrado poder compartir mis eh, investigaciones con ustedes. Voy a poner el reloj para 45 minutos y para que no paso mucho. Ya ven el título. Voy a escribir más adelante que es parte de una investigación más grande en curso, pero esta presentación va a funcionar sobre el tema del miedo al crimen que se ve en Santiago. Eh, Déjame. Bueno, la violencia y la criminalidad son problemas persistentes en América Latina, la región más violenta del mundo, salvo los países que se encuentran en guerra. Tal como en el norte global, las y los ciudadanos latinoamericanos han solicitado que sus gobiernos apliquen políticas de mano dura para controlar a la criminalidad. Chile ocupa un lugar particular en este contexto, a pesar que la incidencia de homicidio ha surgido en los últimos años, sigue por debajo del promedio regional. Pero las y los chilenos tienen más miedo al crimen que sus contrapartes en la región. En este contexto, esta presentación da resultados de una investigación en curso sobre actitudes subjetivas hacia el crimen. La presentación se basa en 44 entrevistas en profundidad con 48 residentes, entrevisté a algunas parejas, y autoridades comunales y 9 observaciones de actividades de campaña en Maipú, La Florida y Santiago. Eso fue realizado el semestre pasado, aunque estoy de vuelta ahora haciendo más entrevistas de terreno.
Los resultados muestran que la percepción de la irrupción de las nuevas formas de violencia asociada a la migración cruza distintos segmentos de la población. Las percepciones de la incidencia del crimen y las formas de adaptación al miedo varían entre distintos grupos y, por último, las percepciones sobre el crimen reflejan visiones ideológicas polarizadas entre distintas personas. Los temas de seguridad han sido sobresalientes en el debate público. Hay muchas encuestas que muestran la importancia que tiene la seguridad para las y los ciudadanos. Además, hay estudios sobre políticas de seguridad y los índices de criminalidad, etc. Sin embargo, hay pocos estudios, tanto en Chile como en el resto de la región, que dan cuenta de las percepciones subjetivas de las personas hacia el crimen, especialmente en el contexto de investigaciones cualitativas. Mirar en profundidad cómo las y los ciudadanos perciben temas de la seguridad nos permite acercarnos a procesos que a veces pasan desapercibidos en estudios de opinión pública y así mejor informar los debates públicos sobre el tema. Bueno, voy a partir con una reseña de la literatura sobre criminalidad y miedo. Después voy a profundizar un poco en el diseño de esta investigación y la metodología utilizada para recoger datos y también interpretarlos. Voy a dar algunos resultados y después voy a concluir. Varias investigadores y investigadoras dan cuenta de un viraje a nivel global desde una suerte de rehabilitación a los encarcelados a políticas más punitivas, que son conocidos como el populismo punitivo o medidas de mano dura acá en América Latina. El populismo punitivo se refiere al uso de discursos y políticas punitivos hacia criminales de parte de las autoridades públicas para ganar el apoyo ciudadano. Garland atribuye este cambio a los miedos desde las y los ciudadanos en el contexto de las incertidumbres asociadas con la modernidad tardía. Y esta tesis es muy parecida al concepto de la individualización que se ha dado bastante en el debate chileno a partir de los informes de PNUD del año 98. Vaca, en contraste, plantea que estas políticas resultan de los intentos de las élites de legitimarse en el contexto de la aplicación de políticas neoliberales que reducen las garantías sociales. Entonces, si hacer el contraste, el Garland está planteando un poco un cambio en el ánimo público en esta época, y Vaca está enfocado más en cómo las élites imponen esas políticas para legitimarse. Pickett, en contraste, argumenta que estas políticas reflejan las respuestas racionales de las y los ciudadanos a incrementos en la incidencia del crimen. En el fondo, está diciendo que las personas se dan cuenta que hay más crimen y, por tanto, empujan a sus representantes que sean más punitivos. Estudios de ese fenómeno en Latinoamérica encuentran algunos elementos particulares en la región. Mientras las y los ciudadanos reclaman por medidas de mano dura, la implementación de tales medidas no ha sido exitosa y en muchas oportunidades es muy cortoplacista, muy performativa, sin dar resultados más duraderos. La región presenta una paradoja de la prosperidad. Eso quiere decir que en el fondo, mientras aumenta el crecimiento económico, también aumenta el crimen, y eso tiene que ver con el hecho que hay más demanda para drogas, por ejemplo. Y también una paradoja de la democracia. Las y los ciudadanos de países con democracias consolidadas, como Chile, tienden a apoyar medidas hacia el crimen con rasgos autoritarios. Investigaciones muestran que gobiernos de distintas orientaciones implementan medidas de mano dura. Entonces, Soso muestra que, por ejemplo, en Argentina y Venezuela, que son países que en su momento fueron post-neoliberales, igual impusieron políticas de mano dura. Entonces, la tesis de Vaca no resulta tan exacto para el contexto regional. Y otros plantean que los medios de comunicación
privadas amplifican voces punitivas. En el fondo hay un efecto mediático en las percepciones de la ciudadanía. Las investigaciones en Chile demuestran otra paradoja. Aunque Chile tiene índices de crimen por debajo del promedio regional, las y los chilenos tienen mayor miedo al crimen que sus contrapartes en el resto de la región. Esta presentación sigue a otros estudios cualitativos que recién mencioné en Chile, pero da cuenta de la variación de las percepciones sobre el crimen en distintas comunidades y entre distintos grupos políticos. Ahora centramos en el diseño y los métodos, que es un poco la temática del seminario. Esta presentación forma parte de un estudio más amplio sobre las identidades políticas de personas de clase media. Nace de una inquietud sobre el papel de las clases medias en un contexto de polarización política a partir de un estudio realizado anteriormente, que es el libro Identity Investments que Nicolás mencionó. En el fondo, mi pregunta preliminar fue, desde el estallido hasta la actualidad, ¿qué ha sido la percepción de personas de clase media hacia este contexto político polarizado que parece 21 y ahora se va virando cada vez más hacia la derecha? Y si las clases medias también siguen un poco el ritmo de estos cambios de ánimo o tienen una visión un poco más disidente o dividida. Entonces, en ese contexto, elegí 3 comunas, cada una con aproximadamente 500,000 de habitantes, con mayor porcentaje de habitantes de clase media en la región metropolitana, que son Santiago, La Florida y Maipú. Y cada uno tiene un perfil político diferente. Santiago está conocida como la comuna que tiene una maldición, en el sentido de que nunca se reeligen los alcaldes, y ahora se vio que perdió Iracy Hasler y ganó Mario Desbordes. Entonces, como que no tiene una continuidad política y tiene otras características de población físicas sobre los cuales puedo profundizar más adelante. La Florida ha sido dominado por un alcalde de derecha durante más que una década, el Carter, y ahora el Reyes lo reemplazó también de derecha. Y Maipú, como bien saben, fue reelegido Tomás Bodanovich, que ya es un personaje que se destaca a nivel nacional y militante de Frente Amplio. Entonces, hay una interesante comparación que se puede hacer con esas distintas comunas, y obviamente hay otras dimensiones. Por ejemplo, Maipú tiene el carácter de ser como más una comuna que era campestre, rural, y recién se está urbanizando. La Florida más consolidada, pero también periférica, y Santiago, obviamente, la capital. Se realizaron 44 entrevistas con 48 residentes, activistas y autoridades locales, utilizando múltiples puntos de entrada. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir eso es que pregunto obviamente a personas dentro de mi red si conocen a alguien que vive en esa comuna, y cada persona que entrevisto también les pregunta por contactos, pero como son distintas entradas, entonces no estoy como repitiendo la misma red. Y también utilizando la técnica de comparación constante. Entonces la idea es que si entrevisto a 3 personas y me están diciendo más o menos lo mismo, entonces tengo que repensar cómo amplio esta muestra para tener más diversidad de percepciones, tanto políticas como de género, edad, etc. Y con esa orientación, la muestra de hecho es bastante diversa, incluye a mujeres y hombres de distintas ocupaciones, de distintos grupos etarios, del espectro político, de distintas religiones y de distintos orígenes nacionales. Entonces, en el semestre pasado alcancé a entrevistar solo a una venezolana, pero ya este último fin de semana entrevisté a una cubana, una colombiana y una venezolana. Así que vamos bien con la comunidad inmigrante.
También se realizaron 9 observaciones etnográficas en actividades de campaña en Santiago y la Florida, que proveyeron material etnográfico. Pude percibir cómo se organiza una campaña municipal y también ver de cerca distintos lados en estas comunas, pero también pude a través de las autoridades que conocí pedir más entrevistas con dirigentes sociales que me amplió la muestra. Las entrevistas se enfocaron en las percepciones de las y los individuos en relación a la seguridad, la inmigración, las relaciones de género, la sexualidad, sus orientaciones políticas y sus interpretaciones sobre los grandes eventos políticos desde el estallido hasta el presente. Se comenzó el proceso de codificación e interpretación de los datos con técnicas de codificación abierta, un poco siguiendo el modelo de la teoría fundamentada, hasta que se identificaron temáticas sobresalientes. La interpretación de los datos sigue el método abductivo, que busca desarrollar conceptos a partir de un diálogo entre los datos y distintos conceptos. Entonces, eh, eh, lo que dice Timmermans y Terry es ir al campo, ver lo que se ve en los datos, pero también hace como un ping-pong entre distintas teorías y los datos y buscar algo que no calza dentro de las teorías que están vigentes para así construir ideas nuevas a partir de los datos. Podemos profundizar sobre cualquier elemento de la metodología más adelante. ¿Cómo vamos todo el tiempo? Súper bien. Voy a hablar más lento. Vamos entonces a los resultados. La seguridad es una preocupación de la mayoría de los entrevistados, pero sus interpretaciones de esas percepciones no siempre concuerdan con la información sistematizada sobre la incidencia del crimen. Entonces, no voy a comentar cada la cita de cada persona. Dicen, en realidad, esta persona está equivocada porque la incidencia de crimen es X, Y, Z. Eso sería como otro ejercicio. Entonces, lo que así quiero es qué narrativas quieren. Y también los miedos que tengan, no miedos, pueden reflejar, vieron algo que escucharon, algo que vieron en la televisión, en las redes sociales. Entonces, cuando dicen que el crimen está desatado, eso no necesariamente significa que ellos han sido víctimas del crimen, para que lo tengan presente. Gran parte de las y los entrevistados hacen el contraste entre el antiguo ladrón chileno, que tenía un código a las personas mayores, a los niños, las madres, y el ladrón que Joel, son perdón bandas por de interrumpir. narcotraficantes y el supuesto de las personas. ¿Sí? Sí, disculpa, es que hay un problema ¿Sí? con tu audio, Dale. o sea, especialmente aquí en la parte de resultados, hay una parte en que yo perdí, no sé si, creo que no soy la única porque te veo que eres tú el que estás cortado, entonces sugiero que por el momento, si Ya, quieres, durante presente, apagas la cámara y yo ya, comienzo muy a bien. tomarte menos datos para tener mejor el audio acá. Ya, déjame ver. ¿Cómo me escucha? ¿Bien? Sí, ahora te estoy escuchando mejor. Sí, Ya, muy bien. Entonces voy a retomar eso y gracias por el aviso. Ujú. Eh, ya, entonces, eh, no quiere quedar en eso. Ahí sí.
Entonces, lo que decía es que vamos a ver una variación entre las perspectivas de las personas y quería destacar que lo que plantean estas personas no necesariamente concuerda con la información sistematizada sobre la incidencia del crimen y victimización, y los miedos o no miedos que expresan pueden reflejar experiencias vicarias de las personas en vez de experiencias directas. Entonces, si alguien dice que el crimen está desatado, eso puede referir a algo que vieron en las redes y no necesariamente que ellos hayan sido víctimas. Que muchas de las cosas que dicen las personas no necesariamente causan con lo que sabemos en la comunidad científica. Bueno, gran parte de las y los entrevistados hacen el contraste entre el antiguo ladrón chileno, que tenía un código de honor, que no robaba en el barrio, etcétera, y las bandas de narcotraficantes que las personas asumen que asumen que son venezolanos o venezolanas. Nancy, una contadora, comenta: yo admiraba a los venezolanos porque hay gente pero súper preparada, pero lamentablemente con la migración que llegó a nivel que fue entonces siento que se perdió el respeto a la vida de las personas, porque aquí los homicidios que te apuñalen, antiguamente, a pesar de yo haber vivido en un barrio muy pobre, la delincuencia no era así. A pesar de esta percepción generalizada, residentes de las tres comunas perciben distintas formas de crimen más llamativas. Lo que quiero destacar aquí es que hay comentarios muy comunes a las tres comunas que hablan de motochorros, de portonazos, etc., pero también hablan de crímenes ya más cruentos, distintos en las distintas comunas, y eso quiero destacar aquí. En Santiago, las y los residentes dan cuenta de la presencia del comercio sexual, sicarios y centros de tortura manejadas por bandas delictuales. Entonces, Vanessa, una dirigente social, comenta: hace menos de un mes encontraron una casa de tortura del Tren del Agua, que habían 2 cuerpos adentro del espacio. Cuando empezaron la investigación, en menos de 2 semanas se mataron bandas rivales en el territorio, como 8 personas. En Maipú, las y los residentes se preocupan por las turbas y una gran toma de terreno que se ubica en Pajaritos, camino a Melipilla. Pero Nerlita, una profesora jubilada, describe campamentos que en este minuto son cunas de delincuentes, de narcotraficantes y todas esas cosas. En la Florida, la figura más llamativa es el narcofunerario. Sebastián, un emprendedor, comenta: ellos bloquean las calles y van tomando cerveza arriba del auto, todo afuera de la ventana grabándose. Es como un show. Es impresionante. Ellos tiran disparos donde están afuera del funeral, pero después salen a la calle y bloquean todo, o sea, ellos son dueños. Aunque las y los entrevistados destacan el rol de las y los migrantes en el crimen violento, también hablan de buenos y malos personas extranjeras y hacen rankings de la calidad moral de distintas colonias. Entonces, el patrón es que hacen una generalización sobre los extranjeros y después hablan de la excepción: yo conozco a esta persona que es buena, etc. Por ejemplo, Patricia, una dirigente social en Santiago, comenta: llega una familia venezolana y son excelentes vecinos. Hay una familia que es chileno-peruana, también excelentes vecinos. Están pagando juntos con pecadores. Paulina, la rectora de un colegio subvencionado, habla de los buenos grupos. Si antes eran los peruanos que uno decía: oh, los peruanos que se comían las palomas en la Plaza de Armas. Hoy día, santos peruanos. Ojalá hubieran sido puros peruanos los que llegaron y no han llegado nada más. Entonces es muy común que las personas dirán que los peruanos y los haitianos son buenos, los colombianos y especialmente los venezolanos llegaron a delinquir, etc. Sin embargo, hay voces disidentes entre las y los entrevistados que critican la idea que el crimen está desatado y que los inmigrantes son los responsables por el auge de la violencia. La mayoría de ellos se identifican con la izquierda.
Nano, un empresario, trata a contextualizar los datos. En una ciudad que tiene 7 millones de habitantes, el porcentaje de portonazos no es tan escandaloso. No es por minimizar, pero seamos más objetivos. Carolina, una empleada administrativa de una universidad, encuentra que sus vecinos en Maipú exageran la gravedad de unos hechos comunes. Nosotros tenemos en el barrio como muy activos los grupos de WhatsApp de los vecinos, como alerta. Y yo siento que es un poco una psicosis colectiva de los viejos. Está un auto, ese auto está estacionado, patente tanto, voy a revisar la patente. Pasó un joven vendiendo partículas, a ese nivel, psicosis. Otras personas dan cuenta de actitudes xenofóbicas o actos de vigilantismo hacia supuestos delincuentes. Marcela, una doctora de la Florida, comenta, en mi barrio, ahí fue al revés, porque los vecinos oyeron la televisión, los vecinos a golpe mataron al delincuente. Y hay otra persona, por ejemplo, que dice que tiene miedo de un estallido xenofóbico en contra de los inmigrantes. Entonces, ese tipo de observación. Las y los entrevistados desarrollan distintas prácticas para adaptar a la sensación de la inseguridad. Las personas mayores minimizan sus salidas fuera de la casa. Hortensia, una dueña de casa, comenta, antes yo iba a la plaza de Maipú y uno volvía oscuro a veces y no nos pasaba nada. Pero ahora yo no salgo ni a la esquina. Me da mucho miedo. Padres de niños chicos restringen su horario de juego en la calle. David, un contador de la Florida, comenta, lo que yo hice fue reforzar el techo, evitar que mis hijos jueguen cuando va cayendo la tarde en el patio, cuando hay algún partido de fútbol, por si acaso ellos entran dentro. Otra cosa que no podemos hacer ahora es ir a los parques cerca. Ya se llenan de gente fumando marihuana, alcohol. Las mujeres manejan a la defensiva para evitar ser víctimas de encerronas. Soledad, una profesional de una universidad que vive en la Florida, comenta, si me da rojo, evito parar. Prefiero disminuir la velocidad y llegar cuando ya esté a punto de cambiar a verde. Jóvenes intentan evitar el miedo. Valentina, una trabajadora social de la Florida, comenta, te pueden robar el celular o la billetera, ya no hay ningún espacio que esté libre de este sentimiento. Sé que los riesgos están, pero prefiero no estar o intento no pensar en eso diariamente y que no influya en el día a día, no andar con miedo. Vecinos también se organizan para proteger a sus barrios y eso se vio tanto en Maipú como este ejemplo como en Santiago. Mona, una dirigente social, comenta, acá tenemos alarmas comunitarias, los que pusieron por la municipalidad muchos años atrás no funcionaban. Nos juntamos como vecinos, compramos y las instalamos. Tenemos pulsadores y en caso de emergencia igual lo hemos hecho sonar. Otros dirigentes sociales fomentan el uso del espacio público. Argelia, una emprendedora de Santiago, comenta, hay poca actividad pensada en las niñeces. Entonces hemos hecho exhibición de películas, juegos, cosas en la plaza, porque queremos ver a las familias en el espacio público. Sentimos que una manera de abordar el tema de la delincuencia y la inseguridad es que las propias familias ocupen el espacio público. Mientras casi todos las y los entrevistados culpan al gobierno por su manejo del tema migratorio y también de seguridad, las personas interpretan el tema de la seguridad según su orientación política. Personas de derecha expresan nostalgia por la dictadura. El Tata, un Sergio de Maipú, comenta, aquí hace falta el Tata para que Estados Unidos ponga orden. Usted sabe quién es el Tata, ¿no? El Pinocho. Hace falta un misionero. Yo como misionero le digo a Estados Unidos, en 3 meses ordenamos el país, sacamos a los migrantes, sacamos a los delincuentes, pero los gobiernos que hay no están bien. No veo solución salvo que en la frontera chilena se haga como se hizo en Estados Unidos, una barrera donde los militares se vigilan día y noche, porque la frontera chilena con Perú y Bolivia es muy larga. Otra preocupación es la puerta giratoria de justicia. Patricio, un empleado de la aeronáutica chilena, jubilado de la Florida, comenta.
El juez de garantía tiene que certificar que fue bien detenido y que no hubo maltrato. Y después le da al fiscal 90, 60 o 120 días para investigar. De ahí lo pueden dejar preso o libre. Cuando son robos menores, los dejan libres. O le dicen que tienen reclusión nocturna, pero salen de día a robar igual. Personas de derecha echan la culpa por los problemas de seguridad al estallido y al actual gobierno. Nelson, un ex carabinero de Maipú, comenta: para mí fue un estallido intelectual. No puede ser que la gente quemaron supermercados, quemaron iglesias, no puede ser de esa forma. Y aún están, no pasa nada. Lo que me gustaría, pero no creo que vuelva a pasar, es nuevamente un gobierno militar, abiertamente, pero no transitorio. Tampoco quiero cambio de situación, pero quiero orden, 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 orden. Hack, una abogada y militante de la UDI, plantea: yo lo del estallido social, la gente le perdió respeto a los uniformados. Yo me acompañé a mi marido el 20 de octubre. Hubo toque de queda. Yo fui al supermercado. Habían militares jovencitos, tenían 18 años. Ni siquiera nacían para el golpe. Y la gente, yo no hubiese imaginado que alguien le pudiera gritar a un militar armado, decirle o escupirle. O sea, el respeto que se tenían antes con los uniformados es muy distinto después del estallido. Personas de la izquierda tienen otra lectura del crimen. Un poco más. Margarito comenta: también se me ha hecho muy latente el manejo de los medios de comunicación. 2 semanas antes de las elecciones, uno ve 300 delitos diarios en la televisión. Siempre cuando se habla de seguridad, es hablar de sistemas policiales. Se pierde la dimensión de la desigualdad. En un país menos desigual y con más cohesión social, pueden ser hermanas. Tú te sientes parte del país. Otros creen que hubo un cambio cultural que facilitó la inseguridad después del estallido. Paulina explica: al principio estaba por el estallido social y ahora siento que hizo mucho daño. Sí, fui a todas las marchas, pero siento que hoy día fue como una decepción porque no significó nada ni para ninguna mejora. Muy de acuerdo con las peticiones, pero siempre el vandalismo, como que la gente se siente con el derecho de destruir, de rayar, validado políticamente. Para mi opinión, no corresponde. Otros reivindican el valor político del estallido. Solcito, un empleado de retail de la Florida, comenta: la gente que no es de los territorios, que nunca estuvo en un territorio con los vecinos haciendo cabildos, se acuerda de los que destrozaron, de los delincuentes. Gracias a que me uní a mis vecinos, se formaba una asamblea que se juntó con otras organizaciones y asambleas territoriales. En estas reuniones distritales sacamos candidatos a constituyentes. Yo dejé los pies en la calle para tratar de cambiar la constitución pinochetista. Ahora, para concluir, los resultados hacen eco de otras investigaciones que identifican el miedo al otro como un factor que influye en las interpretaciones de las personas sobre el crimen y las demandas de las y los ciudadanos por medidas de mano dura. Además, queda en evidencia que las preocupaciones por la seguridad son transversales en la sociedad. Sin embargo, esta investigación detectó voces disidentes que cuestionan las narrativas dominantes sobre el crimen, diversas formas de adaptación al crimen y al miedo, e importantes fisuras ideológicas entre las personas que muestran visiones contrastantes sobre el crimen y sus principales causas. El debate sobre la seguridad sigue vigente entre los habitantes de la región metropolitana. Muchas gracias y estoy interesado en escuchar todos sus comentarios, etc. Voy a abrir el video y si sale malo, el internet voy a sacarlo de nuevo. Sí. Oye, Joel, muchas gracias. Bueno, un aplauso por la presentación, súper interesante. Así. Los datos que tiene y también hay elementos metodológicos que me llamaron la atención y de los que yo voy a preguntar.
Ya. Pero si quieres, deja de presentar ahora porque yo creo que eso puede ayudar a que mejore en caso del audio de cómo sacar la presentación. Y por Ah, mientras, claro. claro, y por mientras, antes de yo partir con algunas preguntas que tengo, me voy a dejar para el final y voy a abrir en fondo el micrófono para ver si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Y si no es así, voy a leer también una pregunta que llegó en el chat. ¿Ya? No sé si alguien tiene por el momento alguna pregunta, comentario que hacer. ¿No? Entonces voy a partir por mientras leyendo la pregunta de Álvaro Becerra y también ahí esperando si alguien más se entusiasma, ¿ya? Eh, Álvaro Becerra está justo muy... me pillaste en mi pregunta también, Álvaro, porque él pregunta cuáles fueron las principales ventajas de adoptar el enfoque adoptivo. Y antes de seguir entonces con lo de Álvaro, yo me cuelgo aquí para también hacer el comentario que primero me pareció súper interesante, Joel, que hayas hecho explícito la elección de un enfoque adoptivo en tu diseño de investigación. Entonces me gustaría justamente que profundizaras en ese punto, cómo decidiste trabajar un enfoque adoptivo muchas veces existen personas que deciden trabajar las perspectivas productivas de la mano de lo reproductivo, entonces, ¿qué es lo que la opción en tu caso? Y responder también entonces a la pregunta de Álvaro sobre cuáles fueron las ventajas de este enfoque. Listo. Bueno, para ubicar un poco esta perspectiva que estamos, yo creo, todos conocemos la teoría la teoría fundamentada de Glaser-Strauss, que fue como la Biblia de investigación cualitativa por décadas, que en el fondo dicen que el investigador cualitativo, la investigadora, debería mirar los datos como tabula rasa y como la teoría se descubre a través de los datos. Y después vino una réplica de Michael Burkwood, de ¿cuánto se llama? La Extended Case Method, método de gato extendido, que en el fondo decía que hay que partir con una teoría y usar los datos para refinar o mejorar esa teoría. Entonces, lo que plantean Timmermans y Tavory es que ninguno de estas posturas es muy satisfactorio porque nadie entra al campo sin tener ciertos conceptos preconcebidos y que en el fondo orientan y motivan la investigación. Entonces es imposible llegar como una tabla rasa y no es muy productivo tampoco, porque las teorías se pueden descartar, se pueden modificar, pero sin tener ninguna pregunta, ninguna orientación teórica, uno está medio perdido. Y por otro lado, plantean que un poco la idea de Burwell, de elijo mi teoría favorita y ahí veo hasta qué punto los datos se ajustan a la teoría o hacen modificaciones a la teoría, tampoco es muy satisfactorio porque pueden haber distintos conceptos que son útiles para interpretar el material, pero uno no sabe de antemano cuáles son. Entonces, lo que ellos sugieren es que en el fondo uno lee muy ampliamente y va al terreno con los ojos abiertos para estar sorprendido, digamos. Y la idea es de no reproducir las teorías que ya existen, sino de usar lo inesperado que uno encuentra en el campo para generar nuevos conceptos y así aportar al debate. Y puedo decir que, bueno, yo en el Identity usé el método adoptivo, estaba estudiando como distintas fracciones de las clases medias. El terreno se hizo durante el primer gobierno de Bachelet y que encontré que sería apto para ver distintas fracciones de las clases medias. Ya veo que mi internet está inestable, así que avisen si no me escuchan. Y
pero en el transcurso de la investigación descubrí una corte de generación que no está muy trabajado por Bourdieu, que cortó, digamos, o amplió la tipología de distintas fracciones de clases medias de una manera diferente que esta división ocupacional que usa Bourdieu y ocupaciones que requieren distintos tipos de capital cultural y económico, etc. Y eso me permitió construir los conceptos de nociones identitarias y ¿cuánto se llama? Precariedad, privilegio precario. Pero en el caso de esta investigación, yo partí un poco leyendo la literatura sobre el populismo de la derecha radical y como que los cambios a nivel macro de la política que se han dado con el auge de Cast, etc. Pero para este pedazo, por lo menos en la investigación en particular, me di cuenta, y eso me ayudaron unos colegas, que en el fondo el material no tiene mucho que ver con este debate ya a nivel macro político, tiene más que ver con esta discusión sobre miedo al crimen, ¿cuánto se llama? El populismo punitivo, etcétera. Entonces, es otra orientación teórica que no tiene nada que ver o sea, tiene algo que ver, pero es un cuerpo de investigación muy diferente y calza mucho mejor este enfoque en el miedo al crimen a esa literatura que esto del populismo de derecha y los partidos políticos, etc. Entonces, eso sería un ejemplo de partir con un cierto cuerpo teórico, entrar al campo y en el fondo no resulta. Y creo que mientras uno va haciendo ese diálogo entre datos y teoría y buscando qué hay de nuevo en este material, uno tiene más posibilidad de crear algo nuevo y no simplemente de repetir lo que ya se sabe. Gracias por contarnos los dos casos, cómo te enfrentaste con trabajar con la lógica abductiva. Y ahora le doy la palabra a Mónica, que tiene levantada la mano. Sí, hola, bueno, hola a todos y todas, gracias por abrir este seminario tan interesante y gracias, Joel, por tu presentación. Yo soy profesora acá en psicología de la Universidad Diego Portales y he hecho harta investigación sobre punitivismo, ahora estamos más enfocados en violencia policial, en empoderamiento policial. Y me surgieron varias ideas, varias preguntas, porque mi investigación es más cuantitativa. Yo hago experimentos, encuestas. Entonces, bueno, voy a tratar de acotar a dos, porque tengo varias. Pero lo primero es que en mi investigación yo he encontrado mucho que las personas son muy punitivas cuando de alguna forma integran discursos muy normalizados de la pena de muerte, ¿no es cierto? El tema de que hay tanta delincuencia, la securitización y todo. Pero si tú le preguntas como, que tiene mucho que ver con los medios y con los políticos, pero si tú les preguntas más específicamente, caso a caso, situaciones particulares, me da la impresión de que no son tan punitivos. O sea, como que a veces yo siempre medía esto de hay que castigar a los delincuentes, muy genérico y 90% te dice que sí. Pero si tú le dices, Juan robó una manzana, le pasó esto, 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 las personas son mucho más moderadas. Entonces, quería saber si eso es algo que tú ves en tus datos también cualitativos. Y de ahí te hago otra pregunta después. Ya, listo. Mucho gusto y de hecho estoy trabajando en un paper con Ismael ahora, que es parte de tu equipo, así que ya nos conocemos de forma personal. Eh, Mira, yo creo que lo que se da es más como no aparecen tanto tantas como medidas específicas, a pesar de estas personas que tienden a ser personas mayores que dicen volvamos a la dictadura, eh, que no va a pasar, no creo que pase.
Y claro, efectivamente no veo en este material lo que vio, por ejemplo, la Lucía Mer y sus co-investigadores en el informe que hicieron en Flaxo ahora, eh, que quieren la pena de la muerte, quieren que los reos trabajan como esclavos, o sea, son cosas como muy extremas. Ahora, eso puede ser, puede tener que ver con dónde hizo la investigación, que tienen más comunas que históricamente han sido más conservadoras, con Vitacura, la pauta de entrevista para los grupos de discusión, no sé. Pero lo que yo veo es incluso al Nelson, que decía que quiero volver a la dictadura, hizo un comentario muy interesante porque él fue detective, ahora parece que es abogado, y dice, bueno, yo he visitado las cárceles y las cárceles crean el odio y las personas llegan a la cárcel porque viven una experiencia de desigualdad, de marginación, entonces hay que rehabilitar a los reos. Entonces tienen un discurso bien, si no contradictorio, paradojal. Mientras si a un lado hay que castigar, pero al otro lado la forma de castigo no funciona, entonces hay que buscar como algo más rehabilitativo. Entonces yo creo que igual no es un discurso consistente, e incluso igual cuando hablan de la migración, dicen que la migración son todos delincuentes. Entonces les pregunto, ¿conoces a algún inmigrante? Sí, mi hija está casada con un inmigrante, excelente profesional, no, no es como nosotros. Entonces, igual como que hacen estas generalizaciones, pero también siempre sacan las excepciones. Eso también salió, me parece, no sé si fue la encuesta que hice también o de la UDP, que en el fondo las personas están muy en contra de la migración, pero no han tenido ninguna experiencia negativa con migrantes. Entonces, a nivel personal, como que está todo ok, pero a nivel general es todo horrible. Entonces, yo creo que puede haber un efecto mediático ahí, no sé. Pero sí, yo creo que efectivamente no es tan tajante esta petición para pena de muerte, etc. Súper, qué interesante, gracias. Y lo otro que te quería preguntar, eh, me llama la atención que en la literatura sobre castigo, las actitudes punitivas, normalmente se hace esta distinción, ¿no es cierto?, entre la perspectiva normativa y la perspectiva más instrumental, ¿no es cierto? Esta idea de quiero castigar porque siento Claro. que pasaron a llevar mis valores, quiero cohesión social, que estemos todos de Mm, acuerdo, mientras que la instrumental es más, hay que disuadir, hay que incapacitar, tengo miedo a la delincuencia, ¿no es cierto? Y según lo que yo he leído, en general hay más evidencia a favor de la normativa. Es más un tema de justicia, ¿no es cierto? De que aunque yo supiera que el delincuente no puede cometer un delito después, igual hay que castigarlo porque se lo merece, etcétera. Pero me da la impresión de que mm, eso yo lo asociaría más al tema de la inmigración, porque por ejemplo podría ser que mm. sientes una amenaza porque hay personas que piensan distinto y toda esta cosa como de canalizar todos los miedos en un objeto o sujeto que es como observable, que es el delincuente, ¿no es cierto? Pero me pregunto si en este momento no está pesando más el tema instrumental, como que las personas realmente están asustadas. O sea, yo fui a la verdulería el otro día y había un tipo que decía, no, es que están asaltando, yo ando con el gas pimienta, lo tengo agarrado dentro de la chaqueta, o sea, que sale y tiene el gas pimienta listo para sacarlo. O sea, realmente las personas están asustadas y yo creo que, y me pregunto, no sé si salió algo en tus datos acerca de que tal vez en este momento sea más un miedo real a la delincuencia, más que tal vez temas más normativos. O sea, claramente un miedo real, eso puede ser un miedo que tiene muchas fuentes, pero claro, la mayoría de las personas, hubo muy pocos, o algunos hombres eh, como 30 y tantos años decían, no, siempre ha habido crimen, no pasa nada, bla, bla, bla. Pero la mayoría dicen que no tengo miedo, no salgo en la noche, cuando estoy manejando en la noche en las calles porque la gente toda está asustada. Eh, una mujer de 30 y tantos años me decía, tengo el celular con un elástico
porque la otra vez que me asaltaron no tuve celular, entonces cuando llego a la casa puedo bloquear mis tarjetas, pero si no tengo celular siento más desamparado. Entonces, efectivamente, y cuando te comentan esos grupos de WhatsApp, es como que cualquier mosca que aparece en la calle como que provoca un susto porque la gente está en un estado constante de ansiedad. Entonces, claro, y el gobierno no ha intentado pasar muchas leyes, las autoridades municipales han tratado de enfrentarlo, pero no ha logrado calmar esos miedos que están muy transversales. Gracias, Joel. Voy a pasar a las preguntas también como una pregunta en el chat y que yo creo que llevamos, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta también ahí con mano levantada, ¿no? Por mientras voy a leer esa del chat que dice, ¿bajo qué parámetros se tomó la decisión respecto a las comunas de la región a las cuales se realizaría la encuesta? Eh, y yo voy a sumar mi pregunta, una pregunta que también tenía era, ¿por qué la decisión de trabajar con clases medias? ¿Ya? Y no haber pensado quizá otro, otro grupo de la población o más general. Y también, volviendo con las preguntas metodológicas, como en un minuto tú muestras en tu presentación el diseño que tomas, o sea, hace un enfoque abductivo, pero tomas decisiones vinculadas con la teoría fundamentada y saber si en el análisis cómo manejaste eso para utilizarlo todo enfoque. ¿Ya? Eso de mis preguntas. Listo, claro. Bueno, en el primer momento la decisión fue eh, pensado básicamente que busqué un poco de elegir esas tres comunas, busqué un poco con la información cuantitativa de cuáles comunas de la región metropolitana, donde siempre he desarrollado mi investigación, tenían más porcentaje de clase media. Eso fue el punto de partida y después que empecé a investigar y conocer más las comunas, me pareció mucho más interesante este contraste, por ejemplo, entre Maipú y la Florida, que son comunas en términos sociodemográficos muy similares, quizás Maipú un poco más pobre, eh, pero políticamente muy distintos y o sea, en términos territoriales un poco distintos porque la Farfana en Maipú sigue siendo como un sector un poco rural, la identidad del maipucino, un poco de ser un pueblo, que dicen que cuando van al centro vamos a Santiago, y la Florida mucho más integrada digamos, por su conectividad, por los malls, por su urbanización anterior. Y Santiago es súper interesante para mí por el tema migratorio, el hecho que tiene una población flotante muy grande, como 2 millones de personas cada semana, cada día, perdón, de semana, y que tiene muchos barrios muy antiguos que se contraponen con estos nuevos barrios más hacia provincia de clases medias. Ahora, ¿por qué clases medias? Porque, bueno, la literatura sobre el populismo radical de la derecha ha planteado, por lo menos muchos autores, que el grupo principal de apoyo para los partidos, como por ejemplo el Partido Republicano o el Partido Libertario Nacional, son personas de clase obrera o clase media baja, personas en zonas rurales y también un segmento de la clase alta. Entonces yo pensaba, bueno, parece que la clase media puede estar un poco en juego. Y justamente el Cristóbal Rovira salió con un documento de trabajo sobre las dos derechas y efectivamente son personas que
más de extracción obrera o con menos educación, que son como el grupo fuerte de apoyo al Partido Republicano. Y bueno, además jóvenes es un grupo nuevo que habría que pensar y hay investigaciones sobre Milei que muestran eso también. Entonces mi idea fue, la clase media también se corre a ese lado, está más dividido. Entonces eso fue un poco la lógica de elegir la clase media. Y un poco siguiendo esa idea me interesó ver la amplitud de posibles subgrupos dentro de la clase media por edad, jóvenes versus adultos mayores, de ocupaciones. No he tenido mucha suerte en llegar a la colonia evangélica, pero me interesa. Entonces la idea era un poco eh, lo que dice Mario, small sample for range, de tratar de construir una muestra que demuestre la amplitud de perspectivas para tener un retrato que resalta la diversidad dentro de las clases medias y también uno puede ya estar viendo si en realidad hay un discurso muy compartido a través de estos distintos segmentos o hay más bien grupos en competición. Si quiere, leemos las dos últimas preguntas del chat. Ah, no, Nicolás. Si quieres, hacemos una ronda para juntamos las tuyas y Bueno, después leemos las dos del chat y ahí yo le hace una respuesta que junte las tres. Nico. bueno, bueno, gracias, Joel. Interesantísima la presentación y la investigación. Y me da curiosidad este vínculo entre eh, ideología política y percepción de la delincuencia. Y me surgía la pregunta si hay otros estudios que muestren lo mismo, es decir, que las personas de derecha tienen una visión un poco más preocupada sobre los niveles de crimen versus la de izquierda, o si es algo que quizás se acentuó más en este gobierno por la situación del país. En fin, digamos, si viaja a otros contextos, ¿no? En caso que haya algún estudio que lo muestre. Y leemos ahora entonces las dos preguntas del chat. Uno dice, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, las redadas y todo es un ejemplo de populismo punitivo. Y el segunda pregunta dice, considerando que su investigación evidenció una demanda por mano dura, ¿cómo cree usted que se relaciona eso con la apertura del Ministerio de Seguridad Pública, tomando en cuenta que nace en base a una percepción social de aumento de la delincuencia, la inseguridad y que la misma Secretaría Estatal ha propuesto mano dura al respecto? Ya, bueno, voy a partir por la segunda pregunta porque la respuesta es muy fácil. Sí, que efectivamente la pregunta de Vicente Trujillo, que lo que está pasando en Estados Unidos ahora es un ejemplo como a la excelencia, no es un juicio valórico, pero sí es un ejemplo quizás extremo de populismo punitivo y efectivamente lo que hace Trump ahora es tratar de atacar a los inmigrantes para satisfacer su base de personas blancas, quizás de clase trabajadora, rural. A pesar de que en términos de la economía va a provocar un desastre si sigue así. Pero efectivamente la apuesta política es esa. Eh, la pregunta de Nicolás, bueno, este documento de investigación de este grupo de Flaxo que dirige la Lucía Damer también encontró diferencias políticas. Si están, te lo puedo pasar después, pero están como políticas de mano dura en América Latina y crisis de la democracia, se llama el proyecto, está en Flaxo, y ahí hay una investigación cuantitativa que hicieron una encuesta, parece que lo hizo lo administró CADEM, y también tienen estos grupos de foco y efectivamente hay una diferencia política entre izquierda y derecha sobre estas políticas. Y sí, yo creo que
si uno miraría las encuestas, por ejemplo, en Estados Unidos, para pensar en un ejemplo que conozco un poco, eh, efectivamente los demócratas tienden a favorecer una política más rehabilitativa, tienen una visión más crítica hacia las policías, que hay que regular un poco el uso de fuerza, etcétera, y los republicanos tienden a ser el partido de ley y orden, por así decirlo. Eso ha sido históricamente. Ahora es un poco más complejo porque obviamente con el gobierno de Clinton estuvo la ley de crimen que en el fondo fue bastante punitivo. Eh, entonces, si uno mira de cerca las políticas entre distintos gobiernos, allí como que se pierde un poco esa diferencia tan nítida entre demócrata y republicano. Y un poco se ha visto en América Latina que a pesar de que los votantes más progresistas o de izquierda pueden ser un poco más críticos de estas políticas punitivas, tanto gobiernos de derecha como de izquierda han implementado políticas de mano dura en distintos niveles y allí la América y otros lo han demostrado en la región. Obviamente hay casos y casos, no cada país es El Salvador, por ejemplo, en términos de lo extremo de las políticas. Y la última pregunta, la apertura del Ministerio de Seguridad Pública. Claramente, o sea, mi lectura es un poco que tanto los republicanos como Chile Vamos ha puesto en la agenda el tema de seguridad y crimen desde el momento que sube Boric y el Frente Amplio no tenía una política hacia la seguridad y se vieron enfrentados con esta situación que están estas bandas delictivas, que subió el homicidio, por lo menos hasta 2022, y entonces en el fondo han tratado de satisfacer o responder a esas exigencias tanto de la derecha como de la ciudadanía. Entonces, este es un ejemplo entre varios en el cual el gobierno del Frente Amplio trata de mostrar que no somos blandos con el crimen, somos duros y somos razonables y damos cuenta que el problema del crimen es grave, etc. Y se ve también en las comunas. Entonces, por ejemplo, el caso quizás más llamativo es Maipú, donde Bodanovich dijo en algún momento dado, vamos a pedir la ayuda de los militares para enfrentar el tema del campamento y el crimen asociado en la comuna. Y el Boris dijo, por ningún motivo lo vamos a prestar a los militares para eso, pero Bogdanovich obviamente es un tipo que uno de los políticos más populares del Frente Amplio a nivel nacional y está respondiendo a esas exigencias y yo tuve la oportunidad de hablar con un miembro de su equipo y me explicó que, bueno, cuando fuimos elegidos en 2021, todo el mundo hablaba de la desigualdad, la esperanza, etcétera, el feminismo y ahora lo único que quieren es seguridad, que veamos el tema del campamento, etcétera, y tuvimos que adaptar a lo que exigían los ciudadanos. En la Florida, muchos saben, imagino que detonaron varias casas narco, aunque no recuperaron ninguna drogas. En el caso de Santiago, bajo el gobierno de Iracy Hasler, como que evacuaron varias casas que fueron controladas por bandas de narcos. Entonces, todos los políticos están tratando de la forma que encuentran adecuada de responder a esta exigencia desde la ciudadanía, de responder, de ser efectista, por así decirlo, al crimen. Eso, muchas gracias, Joel, por al mismo tiempo la dedicación también a las respuestas, tanto metodológicas como de tu tema, de tu investigación, e incluso más allá, hablando de comentarios también que tienen que ver con conceptos más generales. Así que quiero realmente agradecerte, fue una excelente
sesión de seminario de métodos cualitativos. Me gustó eh, conocer más sobre también tu trabajo, lo que estás haciendo ahora. Así que me imagino que eso también lo comparte el resto de los asistentes. Y bueno, un aplauso y gracias por estar aquí. Y bueno, ya nos vemos también para el resto. La sesión ya próxima del seminario de métodos cualitativos ya es el próximo semestre. Acuérdense que este año estamos en diseñando esto de que sean 2 veces al semestre, ¿ya? Así que ahí van a ver pronto las publicaciones en las páginas del instituto ya para el próximo semestre. Muchas gracias, Joel, nuevamente y bueno, esperamos verte también de asistente cuando quieras alguna de nuestras sesiones. Ya, muchas gracias, Claudia, Nicolás, al Gracias, público que Joel. asistió al instituto y por los comentarios y estamos en contacto. Gracias. Ya, Nos vemos, que adiós. estén bien. Chao, Chao. chao.